de esta serie que se llama Empresariado, ni héroe ni villano, dulce y sombra. Este es el seminario entonces del mes de octubre y está a cargo fundamentalmente de Javier Durán y el comentarista va a ser Aldo Musacchio, que está en Brandeis. Déjenme decir algo muy breve para presentarlo a ustedes. Ese es el título del capítulo, Mi mejor amigo o enemigo, un enfoque de historia a teoría para el estudio de las actividades diplomáticas corporativas. Es la versión en español, la traducción en español del artículo que está originalmente publicado en inglés. El artículo está publicado por este Journal of International Business Studies del año 24 o 23. Y lo interesante es que son tres autores, ¿cierto? El primer autor es Marcelo Uccelli, que es el segundo autor es Javier Durán, y el tercer autor es Kim Min-Jong. Y está acá entonces Javier, pero queremos hablar de los tres autores, ¿cierto? Fundamentalmente, en la siguiente página ustedes pueden ver, está la cosa, es el programa que tenemos. Yo voy a tomar máximo de 10 minutos presentándolo a ustedes. Luego Javier Durán hace la presentación del artículo durante unos 25 minutos. Aldo tiene unos 20 minutos para sus comentarios. Y luego tenemos 25 minutos para las preguntas y respuestas de la audiencia. Que les agradecemos mucho que estén acá. Estamos en un seminario híbrido y faltaba decir que hemos hecho toda esta serie a partir del 30 de julio pasado, virtualmente en honor en memoria de dos historiadores muy cercanos a todos nosotros, ¿cierto? Max Mundis y Frank Zappa. Muy bien, voy a presentar entonces la siguiente página, Javier. Está la biografía muy breve de uno y otro, de Javier y de Aldo. Ahí está, entonces, en lugar de leerla nuevamente, que para eso está escrita y sería una cosa muy formal leerla. Yo quiero mencionar simplemente algunas cosas de uno y otro, para allá, o que están dentro del texto. Javier es un profesor asociado de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes, es el director del área de Gestión y Políticas Públicas, y Javier se vinculó a esa universidad en julio del 2010. O sea, ya lleva 14 años casi. Javier, fuera de otras cosas, están aquí explicados, sus docencias dentro de estos campos están aquí explicados. La investigación ha publicado en estos journals, cierto que también que lo pueden ver en el lugar que nos dejamos. Don Javier Añado, yo fui coeditor de la revista Business History británica y se ganó por allá en el 11, recién terminando su doctorado, ganó el premio Coleman a la mejor disertación de historia empresarial en el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y posteriormente, pues había publicado varias cosas, pero yo señalaría algo muy reciente, fuera del artículo mismo, algo muy reciente que Javier publicó un capítulo del libro recién lanzado en honor de Frank Zappa. Y Javier es economista argentino, hizo una maestría en gestión de tecnología en Sussex y tiene un doctorado en historia económica de la London School. Javier fue entonces luego profesor invitado en Northwestern, en el Departamento de Economía, y después de eso, 4 añitos, 5 años, estuvo en Harvard también como invitado a esa cátedra de Harvard Church. Dale que ese es Javier Durán. Con Aldo Musacchio. Aldo es profesor de International Business y es director del MBA, del programa MBA, y también de un instituto para el Global Leadership. Todas esas tres cosas de Aldo es en la Universidad Brandeis, en Estados Unidos.
Aldo también tiene una larga trayectoria de publicaciones en varios journals, pero yo quisiera destacar fuera lo que está escrito en la página, ustedes las han abierto. No, en el Zoom no. Sí, sí, no se ve todavía. Puedo aprovechar esta interrupción para Sí, sí. Patricia, ¿me podría dar derecho para compartir? Ahí la tiene activa, profesor. Ahí tiene activa para que puedan compartir la presentación. No sé Pero por qué en el este momento problema no es se está que viendo, no si al tengo- principio sí estaba bien. El problema es que la presentación está. Entonces, Bueno, la presentación, la parte que no se ve es, hay una página presentando formalmente algo. Entonces yo estoy haciendo una cita de simplemente si aparece, pues ahí está. Si no aparece, pues lo importante es que Aldo está acá, que es un importante business en esta universidad gringa, ¿no es cierto? Aldo publicaba también extensamente, pero en los journals, especialmente en los journals de International Business, yo quisiera señalar, sin embargo, dos cosas muy interesantes en comunicación de Aldo. Uno de sus campos es el relacionado con las grandes empresas estatales de América Latina. Y entonces ahí Aldo publicó en el 2014 un libro que se llama Reinventing State Capitalism. Lo publicó en coautoría con un colega, la Paracini, que creo que es brasileño. Y luego, en el 2019, también publicó otro libro que se llama Fixing State Owned Enterprises in Latinoamérica con Emilio Pineda. Y más allá de esos dos grandes libros, publicados muy recientemente, a mí me llamó mucho la atención de Aldo, que dio una conferencia hace unos 3 o 4 años, una conferencia cuyo título me parece que es muy significativo de su enfoque. Se llama más o menos Hipocresía en español. Fue en una universidad británica, creo yo. Se llama Hipocresía y descarbonización. Que ustedes ven ese video, es muy fascinante porque es una crítica muy fuerte y muy clara, muy académica también, para grandes que son líderes, precisamente líderes de carbonización. Y el título es ese, hipocresía. Y algo trabaja, algo originalmente en economía en el ITAM de México. Luego hizo su maestría y su doctorado en la Universidad de Stanford, en Historia Económica de América Latina, y enseña básicamente, después de eso, perdón, después de eso también como Javier estuvo en Harvard Business School varios años, en una actividad, en una posición muy interesante, que tiene que ver con sus campos de interés, que fundamentalmente el trabajo de hoy, que Aldo va a comentar, tiene que ver con uno de sus campos de interés, que tiene que ver con el manejo, la coordinación de las grandes empresas estatales, ¿no? Y también ha trabajado en innovación y en política industrial, y en otra serie de cosas que no están escritas allí. Yo prefiero simplemente decir algo adicional a lo que se había escrito. Yo creo que tanto Aldo como Javier tienen una ventaja interesante, una característica interesante para las universidades integradas, que tienen varios sombreros. Bueno, tienen un sombrero parecido, que son economistas, pero es un mismo sombrero. Bueno, tienen varios sombreros en su actividad profesional, y yo creo que es una cosa muy interesante, ¿no? Porque tiene el sombrero, por ejemplo, de Economic History, tiene el sombrero de estrategia, tiene el sombrero de las grandes empresas estatales, tiene el sombrero Javier de cambio tecnológico y en la gestión y la estrategia de la tecnología. Y unos y otros, con unos u otros nombres, pues tienen bastante en común, pero tienen una cosa muy interesante en común.
y aquí termino, y es esta. Uno y otro trabajan en escuelas de administración. Y eso es una característica interesante, diferente en Estados Unidos y en Colombia, pero no trabajan en otros departamentos, sino en una escuela, en una facultad de administración, en Brandeis, acá, con los detalles que ya mencioné, y Javier, también aquí, en la Facultad de Migración de los Andes. Yo creo que tienen otra cosa en común, no sé si son conscientes, o no, yo debo decir que no hay ningún misterio. Ambos son como, están familiarizados por diversas razones con la Universidad de Stanford. Porque es que Aldo hizo allá su máster y su doctorado, ¿cierto? Pero Javier nació allá, ¿no? Entonces, Javier también es colombiano, pero nació originalmente, Javier es gringo, originalmente. Yankee, para ser Sí, precisos yankee. con el tema de hoy. Bueno, de manera que eso es lo que quiero decir. Le doy la palabra entonces. Aldo, muchas gracias por venir acá. Tú estuviste aquí en Bogotá y en ese grupo que se empezó unos días, hace unos años. Y es muy bueno volverte a ver y saber que eres un especialista muy conocido en Brasil, ¿cierto? Su trabajo empírico, de investigación, sus publicaciones tienen que ver mucho con Brasil, y las de Javier tienen que ver con Colombia, y unos y otros no metidos en cada país, pero comparándolos internacionalmente. La verdad que gracias a ustedes, Javier toma la palabra y tomas el tiempo y tal, el 25 minutos yo te aviso que se va a sacar el tiempo. Y listo, que después sigue Aldo. Súper. Muy bien. Muchas gracias, Carlos. Gracias. La presentación. ¿Ya están viendo la presentación en la parte virtual? No, Sí. todavía sigue ya se está viendo la del profesor Javier, sí, señor. Sí, súper. Muchas gracias. Gracias, Patricia. Bueno, Con mucho gusto. este es un trabajo que hemos estado desarrollando con Marcelo y con Miñón. Desafortunadamente, Marcelo y Miñón tenían compromisos y no pudieron venir. De hecho, en este momento creo que Marcelo debe estar dando un lecture en Japón. Entonces, pues, el don de la ubicuidad, a pesar de Zoom, todavía no lo dominamos. Pero para arrancar, este trabajo se titula Caracterizando las actividades corporativas diplomáticas de las multinacionales. Y en particular vamos a hacer algo que no es lo más usual, pero que es un camino metodológico que se ha ido estableciendo cada vez más, y es utilizar historia para desarrollar teoría. Entonces, esa es la idea de esta presentación. Entonces, en ese sentido, comenzamos con la historia. Y lo que hacemos es documentar una historia, que es la historia de la llegada de la entrada de Standard Oil de Nueva Jersey a producir petróleo en Colombia. Y cómo para poder hacer esto, tuvo que influenciar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Colombia. Eso es lo que vamos a documentar en la parte histórica. Esta es una historia fascinante por todos lados. Es una historia de mensajes vía telégrafos, de cables entre multinacionales, gobiernos. Es una historia en la que se monta una revolución a punta de carta. Entonces es fascinante en los tiempos del smartphone, donde uno tiene que estar conectado todo el tiempo a WhatsApp y monitoreando todo lo que sucede minuto a minuto. Al comenzar el siglo XX se organizaban revoluciones vía carta y el compromiso estaba y se lograban hacer las revoluciones. Son comunicaciones secretas de la multinacional y el código para entender las comunicaciones se pudo descifrar y se pudieron ver las comunicaciones. El Senado de Estados Unidos y de Colombia, pero en particular el de Estados Unidos es el que estudiamos,
votó sobre algunas de estas decisiones y a través de esos votos podemos inferir qué intereses estaban detrás de esos votos. Y es una secuencia de eventos muy importantes en el mundo. Es la búsqueda de cómo comunicar el Atlántico con el Pacífico, es la independencia de Panamá, es uno de los primeros procesos de antitrust en Estados Unidos, donde la Corte Suprema de Justicia separa a Standard Oil y la conforman 34 empresas diferentes. Es la entrada de Colombia al mercado internacional de petróleo. Cuando Colombia entra y es el octavo mayor productor del mundo, y entra solamente después de México en América Latina. Para ese momento Venezuela, nadie más había entrado, solamente México. Entonces es un evento significativo. Estados Unidos pagó reparaciones, que eso es realmente inusual. Estados Unidos no paga reparaciones por actos en los que ha estado involucrado. Y con esas reparaciones, Colombia creó el Banco Central e invirtió en ferrocarriles. Y eso le dio un empujón importante a su desarrollo. Y no solo eso, sino además es una historia que guarda ciertas similitudes, está sucediendo en un contexto que guarda similitudes a lo que está sucediendo hoy en día. Entonces, el contexto en el que está sucediendo esta historia es lo que se conoce como el inicio de la desintegración de la economía mundial, y la gran pregunta es si eso es lo que estamos viviendo en este momento, otra vez. Entonces, en ese sentido, esta historia tiene todavía mayor relevancia. No es solamente fascinante, sino relevante hoy. Y ya nos movemos a la teoría. Y en particular en la parte de teoría, creo que hay dos cosas realmente importantes para resaltar. Lo primero es que, como consecuencia de examinar esta historia que documentamos, introducimos el concepto de actividades corporativas diplomáticas. Estos son actividades que realizan las empresas multinacionales con la intención de influenciar las relaciones diplomáticas entre países. Y en principio eso no suena tan sorprendente, pero nunca se había documentado esto en la literatura hasta donde nosotros pudimos revisar. Lo segundo es que la manera como esta empresa multinacional influyó las relaciones entre, en este caso, Colombia y Estados Unidos, refleja que las empresas multinacionales, al considerar estas actividades, tienen que pensar en varias cosas. Primero, esto es un punto teórico, es que las relaciones diplomáticas se vuelven endógenas a las actividades de las multinacionales. No completamente, parcialmente, pero se vuelven endógenas a estas actividades. Segundo, las multinacionales enfrentan escogencias estratégicas al realizar estas actividades que tienen implicaciones sobre su desempeño. Y tercero, introducimos un nuevo concepto que es tal vez la parte que a mí más me gusta de este proyecto, y es que lo que va sucediendo en la primera mitad de la historia muestra que estas actividades corporativas diplomáticas le ofrecen ventajas a las empresas multinacionales que las tienen. Pero la segunda parte de la historia muestra cómo estas capacidades, estas actividades se pueden volver un lastre para estas empresas. Entonces, ese cambio de un momento a otro, por un lado es un poco contraintuitivo y por el otro lado es un poco sorprendente e interesante. Entonces, esa es la parte que más me gusta. Pero bueno, comencemos con un poquito de los antecedentes. Este proyecto nace en una comida entre Marcelo y yo. Yo había estado trabajando sobre la historia de Ecopetrol, Marcelo sobre la historia de multinacionales en América Latina, y recientemente Marcelo había publicado un artículo sobre la entrada de Standard Oil a Colombia. Y en ese proceso se firmó el Tratado Rutherford-Thompson, en el que Estados Unidos se comprometía a pagar 25 millones por el rol que había jugado durante la independencia de Panamá. Pero lo interesante de eso es que Marcelo lo documentó hasta el 1914.
pero en 1914 no se ratificó ese tratado, se ratificó en el 21. ¿Qué pasó entre el 14 y el 21? Es por qué Estados Unidos pagó. Un país que no paga reparaciones, que diplomáticamente es muy orgulloso, pagó reparaciones, y es uno de los pocos casos. Entonces yo le preguntaba a Marcelo Valle, ¿por qué pagó? Y después de la comida llegamos a la conclusión de que no sabíamos. Entonces, este proyecto comenzó con una pregunta histórica, y es, ¿por qué fue que Estados Unidos pagó? Y hay una secuencia de documentos, de papers, de libros, pero todo confluye, digámoslo así, al paper que se publicó en el Journal of Economic History, donde se ofrece una respuesta a esta pregunta, que es Holding Up the Empire, Colombian American Oil Interests and the 1921 Rooker-Thomson Treaty. Y eso ya nos dio el terreno, nos dejó el terreno para poder hacer la pregunta teórica. Entonces nosotros sabíamos que esa historia tenía implicaciones teóricas, pero no estábamos pudiendo articularlas entre Marcelo y yo solamente. Invitamos a Mignon, que es especialista en teoría de negocios internacionales, y junto con Mignon pudimos articular esta conclusión. Entonces voy rápidamente a cómo fue que lo hicimos. Esencialmente son dos cosas. Por un lado, usamos métodos históricos para documentar la secuencia de eventos que conforman la narrativa que les presento acá. Y segundo, utilizamos la riqueza de esta narrativa, la riqueza que ofrece la historia, para identificar relaciones y condiciones en las que esas relaciones suceden. Entonces, por ejemplo, identificamos una nueva relación causal, y es que las multinacionales pueden influenciar las relaciones corporativas, las relaciones diplomáticas de los países. Segundo, identificamos las condiciones en las que eso sucede. Y el caso de Colombia es muy interesante porque el desbalance de poder es muy importante. Hay desbalance militar, hay desbalance económico, hay desbalance político, y la pregunta es cómo un débil, Colombia, puede recibir una compensación por algo, entre comillas, inapropiado, ilegal, que realizó Estados Unidos. Y buena parte de la historia está en cómo interactúa la multinacional con el país de casa y con el país anfitrión. Bueno, comencemos con la narrativa. La historia comienza con el interés de conectar el Atlántico y el Pacífico. Ese interés surge en Estados Unidos una vez Estados Unidos anexa México y lo que es hoy el suroeste de Estados Unidos. En ese proceso, además, se desarrolla un Gold Rush en California y se vuelve importante para Estados Unidos poder proteger la costa pacífica de lo que se convirtió Estados Unidos. Y eso se hace muy difícil mientras no haya flujo para la marina entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces, para Estados Unidos es estratégico militarmente, además económicamente, encontrar una manera de comunicar el Pacífico y el Atlántico cuando la alternativa es Cabo de Hornos. No hay ninguna otra alternativa, es el sur de Argentina y Chile. Toca darle la vuelta a todo el continente americano. Y en ese contexto, le proponen a Colombia hacer el Canal de Panamá. Y hay diferentes negociaciones para desarrollar este Canal de Panamá. Las negociaciones llegan a un punto donde Teddy Roosevelt, que es el que está en la caricatura, siente que está siendo extorsionado por Colombia, que Colombia quiere aumentar el precio de Panamá, si se quiere, del Canal de Panamá, de manera que él considera que es injusta, y decide apoyar una revolución en Panamá como un mecanismo para poder apropiarse del terreno donde hay que hacer donde se podría hacer el Canal de Panamá. Efectivamente, apoya la revolución en Panamá. Cuando la Marina colombiana llega a Panamá, la Marina norteamericana ya está en Panamá, y es una revolución en donde solo se dispara una bala
y fue una bala perdida al interior de Panamá, no fue ni siquiera en el mar. Entonces, esencialmente, Panamá se independiza, Estados Unidos inicia el proceso de construcción del Canal de Panamá y las relaciones entre Colombia y Panamá se vuelven realmente agrias. Son realmente agrias. Yo crecí con la idea de que nos habían robado Panamá un siglo después. Bueno, cuando yo crecí no era un siglo después, pero la idea todavía, si los estudiantes se hicieran historia hoy en el colegio, exactamente. 70 años después, todavía la idea de que nos han robado Panamá era dominante. Y es en este proceso que van intentos de acuerdos para que Estados Unidos realice algún tipo de compensación por su rol en la independencia de Panamá. No se logra, no hay avances para nada, hasta que suceden dos cosas importantes. Primero, en 1911, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, en uno de los primeros casos de antitrust, separa a Standard Oil, que era una compañía que tenía el 90% de la producción de petróleo de Estados Unidos en ese momento. Al separarla, crea una compañía que se llama Standard Oil de Nueva Jersey y le asigna los activos de Standard Oil, que representan 25% de la capacidad de refinación global. Entonces, esto es un animal que chupa y chupa y chupa petróleo, pero no le asignan pozos petroleros. Entonces, no tiene dónde producir petróleo. Al interior de Estados Unidos no puede ir a buscar petróleo por consideraciones de antitrust. En Asia y el Medio Oriente tampoco puede ir porque esos son terrenos de los imperios europeos. Entonces, esencialmente lo que queda es América Latina para tratar de conseguir petróleo. Y empieza a identificarse el potencial petrolero de Colombia en 1913. Hay una empresa inglesa que se llama Whitman Pearson, que le propone al Congreso colombiano un contrato de concesión. Eso va avanzando. Y Standard Oil de Nueva Jersey, para poder competir contra Whitman Pearson, decide que su movimiento clave va a ser contactar al Departamento de Estado de Estados Unidos para convencer al Departamento de Estados Unidos que firme un tratado con Colombia en el cual ofrecen compensación por el rol que jugó Estados Unidos en el petróleo. Efectivamente lo logran. Al finalizar el 1913 ya está el borrador del Tratado Rooker-Thompson y en marzo de 1914 se firma el Tratado Rooker-Thompson entre los dos gobiernos. Pero ese tratado tiene que ir al Congreso de los dos Estados Unidos, de Estados Unidos y de Colombia, para que sea ratificado. En Colombia fue ratificado, en Estados Unidos no. Y en el proceso, lo que hace Standard Oil de Nueva Jersey es adquirir la concesión y montar la capacidad de producción de petróleo. Y eso lo hace a través de una compañía que se llama la Tropical Oil Company. Entonces, para 1919, la Standard Oil de Nueva Jersey tiene una concesión para producir petróleo en Colombia, que es esencialmente el terreno donde está la planta, donde están los pozos de producción de petróleo de la Infanta, muy cerca de Barrancabermeja hoy en día. Y tiene una empresa para producir el petróleo, para extraer el petróleo, pero no tiene ningún mecanismo de transporte diferente al río Magdalena, y el río Magdalena es lo más eficiente. Entonces necesita pedir una segunda concesión para construir un oleoducto. Y ahí es cuando el gobierno colombiano empieza a actuar, digámoslo de esa manera. Entonces, lo que ha sucedido con el tratado en ese momento es que ha habido varios intentos de llevar el tratado al Senado para votación, pero no, por diferentes motivos no se ha logrado. Y lo que hace Colombia es que le dice a Standard Oil de Nueva Jersey, hasta que no se ratifique el tratado de Thompson, no podemos volver a asignar
concesiones petroleras. Ante eso, Standard Oil de Nueva Jersey, que ya había invertido varios millones de dólares en la infraestructura para extraer petróleo y producir el petróleo en Barranca, decide ir al Senado de Estados Unidos y armar una coalición política en el Senado de Estados Unidos entre demócratas, algunos republicanos que pensaban que Teddy Roosevelt no había actuado de manera apropiada, es decir, motivados por ideología. Segundo, senadores cuyos estados eran refinadores de petróleo y se iban a ver beneficiados con que el petróleo colombiano entrara al mercado internacional, porque eso iba a presionar el precio internacional del petróleo hacia abajo. Y tercero, mostramos que hay evidencia econométrica que es consistente con las teorías de compra de votos que existen para las legislaturas. Entonces es plausible que además hayan comprado votos en el Senado para lograr la supermayoría que necesitaban para que un tratado internacional se aprobara. Entonces, para 1921, efectivamente se vota el Tratado Brute-Thompson, se ratifica, y eso implica que Colombia va a empezar a recibir los dineros de la compensación, de la reparación. Y por el otro lado, se generan los procesos políticos en Colombia para que en 1923 Colombia le otorgue a Standard Oil de Nueva Jersey la concesión para construir el oleoducto. Entre 1922 y 1926 a ya le llegan 25 millones de dólares y se invierte en el Banco Central y ferrocarriles. Entonces esa es la historia, pero fíjense que lo dividimos en dos etapas. Primero, entre 1903 y 1919, y entre 1919 y 1923. Esa división es conceptualmente muy importante. En la primera fase, la empresa multinacional tiene ventajas, desarrolla ventajas derivadas de estas actividades corporativas diplomáticas. En la segunda etapa, van a representar un lastre. Y vamos a verlo. Déjenme ver cuánto hago de tiempo. Quedan 5 minutos, listo. Entonces, si quieren, después leemos esta cita textual de uno de los documentos esto es un cable del ministro de Relaciones Exteriores al embajador de Estado de Colombia, al embajador de Colombia en Washington, pero después lo leemos si quieren en la parte de preguntas. Y esta es la parte conceptual, digamos así. En la primera parte vemos que Colombia tiene una necesidad específica, que es la reparación. Y la multinacional le puede ayudar. ¿Dónde está el poder de negociación? Está de la multinacional a Colombia, porque la multinacional es la que puede influenciar al Departamento de Estado para que el Departamento de Estado acceda a hacer un tratado para que contenga la compensación para Colombia. En la segunda parte, fíjense que todo cambia, porque Standard Oil de Nueva Jersey ha invertido en producir petróleo y ya tiene una inversión muy específica en Colombia que la perdería si no puede lograr la concesión del oleoducto. Entonces, la negociación cambia de dirección y ahí Colombia empieza a tener poder de negociación y lo que sucede es que puede inducir a que la multinacional use sus actividades corporativas diplomáticas para influenciar el Senado de Estados Unidos. Y esa es la parte que me parece que es realmente interesante. Y ya les voy a señalar por qué. La primera parte de la contribución a la teoría muestra simplemente que las empresas multinacionales pueden influenciar las relaciones diplomáticas entre países y las proposiciones 2A a 3B lo que muestran es sutilezas de qué elementos pueden influenciar, qué tan efectivas son esas actividades en términos de estrategia corporativa. La parte que para mí es más interesante es esta.
y es que es la proposición 4. Y es que muestra que a medida que cambia el poder de negociación de un lado a otro, inicialmente el débil es el país, la corporación negocia para desarrollar una ventaja comparativa comparada con sus competidores basada en la necesidad del país. Pero al cambiar el balance de poder, una vez la Standard Oil de Nueva Jersey invierte y necesita el oleoducto para completar esa inversión y efectivamente exportar petróleo desde Colombia, lo que sucede es que se abre la oportunidad para que Colombia negocie. Y una sutileza que para mí es realmente interesante es que eso genera incentivos para que Colombia ejerza su poder de negociación, más no la expropiación. Entonces, una de las cosas interesantes es que aquí vemos por qué las multinacionales no siempre van a ser expropiadas, que es algo que no es trivial y que no siempre se entiende, digámoslo así, en la teoría de negocios internacionales. Y aquí estamos ofreciendo una lógica de por qué no era conveniente para Colombia expropiar a Standard Oil de Nueva Jersey. Porque si expropian a Standard Oil de Nueva Jersey, pierde la capacidad de influenciar a Standard Oil de Nueva Jersey para que la represente en el Senado de Estados Unidos. Entonces esa sutileza me parece súper interesante y conceptualmente eso está relacionado con ese cambio de poder de negociación. Dos cosas acá para resaltar. Uno es, esta es la contribución para negocios internacionales, pero también esto deriva en sutilezas para entender mejor cómo funciona el imperialismo. Que eso no lo hemos desarrollado todavía y eso está todavía en el pipeline con Marcelo y con Guillón. Y es, ¿qué implicaciones tiene esto para la interpretación que tenemos de cómo funciona la economía política de los imperios? Y bueno, ahí cierro. Muchas gracias. Bueno, Javier, mil gracias. Entonces, Aldo Musacchio, oímos sus comentarios que van a tomar unos 20 minutos. Excelente. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Perfecto, ya quería ver si cerraban el micrófono. Ok, bueno, muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Es un placer, siento mucho no estar ahí en persona en el edificio Santo Domingo. Pasé un tiempo allá cuando nació mi hija increíble. Espero verlos pronto. Tengo muy buenas memorias de la gente, de lo chévere que es la gente ahí, del calentado ahí en el restaurante hasta arriba, todo. Y me encantaría estar allá. Espero verlos pronto. Pensé que tal vez la mejor manera de comentar este artículo era contar una historia con un poco de trabajo de archivo y explicarles por qué me gustó tanto el artículo. Cada año probablemente reviso entre, no sé, 50 y 100 artículos, muchos de International Business, otros de historia. La calidad de los artículos obviamente varía mucho, pero es muy raro encontrar artículos que uno disfruta leer y que al mismo tiempo son artículos que avanzan así algún área científica en las que trabajo. Y hace como 2 o 3 años me llegó un artículo a mis manos del Journal of International Business Studies. El título original, debo decir, no era muy atractivo, era algo así como caracterización de la estrategia extramercado internacional de las multinacionales, un título así muy genérico, no muy atractivo. Y nada más un paréntesis para los que no están, voy a referirme a la estrategia extramercado, como las acciones de una empresa dirigidas a gestionar e influir en los entornos sociales, políticos y regulatorios para apoyar sus objetivos competitivos. Y normalmente lo usamos en oposición a las estrategias normales de mercado que se centran en el producto, el precio, la competencia, la innovación, etcétera. Bueno, entonces me llegó este artículo con un título muy genérico. El título no era el mejor, pero igual leí el artículo detenidamente. Y aquí les voy a compartir esta es investigación de archivo, les voy a compartir algunas de las opiniones que les di de forma confidencial a los editores después de la primera lectura del artículo. Y decía, este es un artículo muy estimulante y original con un excelente como encuadre, una excelente como versión inicial.
La mayoría del trabajo actual sobre estrategia extramercado se basa en métodos empíricos y trata de encontrar algún como factor que afecta cómo se comportan las empresas, un factor moderador que explique por qué una multinacional o un grupo de multinacionales tienen éxito en entornos difíciles cuando invierten en el extranjero. Por lo tanto, muchos de los estudios recientes sobre estrategia extramercado tienen contribuciones bastante marginales, ¿no? En vez de ofrecer nuevas ideas o teorías de cómo las empresas pueden usar estas estrategias de extramercado para alcanzar sus objetivos. Y continúo citando, el artículo actual hace una gran contribución en este sentido, crea una forma completamente nueva de pensar sobre cómo las empresas influyen en la diplomacia. Existen artículos que usan las relaciones diplomáticas como factores moderadores para explicar cómo las multinacionales tienen éxito en entornos institucionales diferentes. Es decir, explican cómo empresas multinacionales a veces usan relaciones diplomáticas y esto es hecho de una forma muy empírica, entonces ni siquiera existe mucho contexto que les pueda compartir, pero bueno, explican cómo superan las desventajas de operar en el extranjero. Y también explican, por ejemplo, cómo las empresas estatales chinas han logrado entrar en mercados como en África. Y inclusive comentaba que hay algunos de esos artículos sobre cómo las empresas usan la diplomacia o las relaciones diplomáticas entre países, o sea, es muy diferente a lo que está diciendo Javier. Hay uno de esos artículos en el Journal of International Business Studies, en este mismo journal donde está el artículo de Javier. Lo edité yo hace como 10 años y era de Jinling Duanmu, en el cual explicaba cómo la diplomacia china le ayuda a las empresas chinas a entrar a otros países. Entonces, en general, y continúo como citando la carta a los editores, los artículos consideran las relaciones diplomáticas como algo dado, como exógenas, y luego estudian los efectos que esto tiene sobre la estrategia de las empresas. Inclusive para la gente que sabe econometría, estos se usan como variables interactivas, nunca se entiende como a la empresa dirigiendo la diplomacia, sino como a la diplomacia interactuando sobre la estrategia de las empresas. Y puse que el artículo actual no solo explica cómo las multinacionales pueden superar estos desafíos, sino que también pueden alterar las relaciones diplomáticas en el camino. Es decir, los autores invierten la dirección de las flechas que normalmente en estos artículos de diplomacia van de las relaciones diplomáticas al éxito de las multinacionales y en cambio lo que hacen es endogeneizar estas flechas, o sea, las convierten a la diplomacia en un como resultado de un juego político. Y puse, para mí, esta es la gran idea del artículo. Desafortunadamente el artículo aún necesita trabajo, obviamente, ¿no? Tiene uno que darle un poco de trabajo a los autores. Lo más chistoso es que le di a los autores algunas indicaciones, algunas sugerencias de cómo refinar su contribución. La más importante es que, y quiero tomar crédito obviamente por mi gran sugerencia, es que les dije que se inventaran un término que se llamara estrategia extramercado diplomático o actividades corporativas diplomáticas. Y al final lo adoptaron, lo cual me encantó. Pero bueno, lo que más me gustó del artículo es que usaron un método que es muy difícil de usar y del que es casi imposible publicar en una revista de tanta calidad, que es usar esta metodología de historia a teoría. Javier le explicó en su presentación. Mi problema cuando leí este artículo la primera vez es que dudé si el artículo no estaba tratando de usar el otro artículo de Marcelo Buccelli y de Javier que se publicó en el Journal of Economic History en 2017. O sea, realmente creí que era una especie de plagio porque los autores usaban todo el mismo contexto, pero no citaban mucho trabajo de archivo, sino como que lo asumían. Y entonces les pedí que tenían que citar mucho más el trabajo de archivo. Y les dije, por favor, tienen que citar a dos grandes historiadores económicos y empresariales de la región, Marcelo Buccelli y Javier Durán, y les puse las... Se fue el audio, no se escucha. ¿Sí? Ya, otra vez, ya, Gracias. ahí volvió. Disculpen.
Bueno, pero bueno, la cosa es que esa fue Perdimos la... en los grandes historiadores empresariales. Se María, No aguantó la Sí, tecnología. bueno, y ahí, ¿no? Y bueno, ahí los dejé en suspenso entonces. Y era, obviamente, les puse que citaran a Marcelo Buchele y a Javier Durán. En la segunda revisión de este artículo, nada más rápidamente, fui a ver los archivos secretos y el comentario que le puse al editor, ya esto creo que fue como por octubre del 2022, algo así. Le puse, gracias por la oportunidad de revisar este artículo nuevamente. Realmente disfruté, o sea, nunca escribo esto de ningún artículo que te lo manden las revistas. Realmente disfruté la nueva versión y creo que resultó ser un gran artículo. Es extremadamente difícil que un artículo basado puramente en investigación histórica haga contribuciones teóricas. Y creo que los autores han hecho un gran trabajo en ese sentido. Y bueno, como ya saben, el artículo salió publicado unos meses después. Quería nada más dar 3 notas más, creo que me queda un poquito de tiempo. 3 notas más de por qué se me hace que este es un artículo que hay que dárselo a los alumnos y hay que enseñárselo a nuestros estudiantes. Y además es un artículo muy accesible, estudiantes de cualquier nivel lo pueden leer. Durante años, muchos de nosotros que usamos a las empresas comunidad de análisis, pues fuimos como entrenados para ver a las instituciones como algo dado y estudiar cómo las empresas reaccionan a las instituciones. Y especialmente los que hemos estudiado industrias donde se hacen estas grandes inversiones específicas a lugares específicos como son en petróleo y gas y minería. Ahí sí, bueno, las empresas y sobre todo las multinacionales, pues en general lo que hemos pensado es que estudiamos cómo reaccionan a las instituciones del país anfitrión, el riesgo país, el riesgo de expropiación, etcétera, etcétera. Lo que Raymond Vernon y Lou Wells llamaron el acuerdo en proceso de obsolescencia, el obsolescent bargain en inglés, como que es como uno de los mantras de negocios internacionales y diría que como 80% de los artículos que existen de negocios internacionales que hablen como de riesgos y de multinacionales toman esto como dado, que es que las multinacionales llegan a los países, una vez que hacen la inversión existe aumenta este riesgo de que te expropien, un poco lo que Javier mostró en la etapa 2 de la historia que tienen. Pero bueno, obviamente también los que crecimos en América Latina sabemos que las grandes empresas tienen poder y pueden influir en la política y demás, pero aún así, sobre todo en el medio académico norteamericano, seguimos viendo las flechas yendo de las instituciones hacia el comportamiento de las empresas y no de las empresas hacia las instituciones. Incluso, como ya dije, los artículos recientes de diplomacia en negocios ven la flecha yendo de diplomacia a estrategia de empresas y no del otro lado. Y entonces, lo que Javier y sus coautores están haciendo es ver la diplomacia de una manera totalmente diferente, ¿no? Y aquí hago mi segundo comentario, que es que no solo encuentran que las flechas van de las empresas a la política y a las instituciones, sino que las flechas pueden ir de una empresa a la política e instituciones en 2 países. Están endogeneizando la diplomacia a las acciones de las empresas y entonces relaciones bilaterales que normalmente tomamos como dadas las están endogeneizando el comportamiento de las empresas. A lo mejor se escucha como que no es, para mí esto fue así cuando lo leí, dije esto es como revolucionario que logremos que en estas revistas donde todo mundo piensa de la misma forma, cambiemos cómo se ven las cosas. Y luego otra cosa es un poco más sutil, pero creo que muy interesante como lo presentó Javier hoy, es que esta relación entre la empresa y el país anfitrión en términos de riesgo no es unilateral, o sea que la flecha no va nada de un lugar al otro, sino que en el tiempo la dirección de la flecha va cambiando y eso lo trabajan muy bien en el artículo, sobre todo en la parte teórica, cómo es una relación dinámica y que va cambiando. La flecha se mueve, como ustedes vieron en esa tablita que puso Javier. Entonces, lo que hace el artículo, ya para empezar a terminar, es que están convirtiendo a las empresas en importantes actores políticos y diplomáticos y lo están haciendo más allá del enfoque tradicional de un área muy grande en estrategia que se llama actividades políticas corporativas, corporate political activities, que está muy ligada a la parte de lobbying y de donaciones de campaña y demás. Ellos están yendo mucho más allá de ese enfoque tradicional y están expandiendo la teoría de estrategia extramercado
para incluir a la democracia. Inclusive, ayer le pregunté a ChatGPT, a ver, dime, o sea, cómo está dividida la estrategia extramercado, y todas las explicaciones que me dio, nunca se mencionó la diplomacia. Entonces, es como que creo que tiene eso grande el artículo. Y lo más genial es que lo están haciendo con historia. O sea, están reivindicando la investigación en archivos y el valor de estudios de casos detallados para cambiar una literatura muy de moda y muy grande en estrategia, que es esta literatura de estrategia extramercado. Y con eso termino diciendo que es un gusto haber leído este artículo hace varios años como revisor y ahora como comentador. La versión final realmente es una joya, es un artículo muy claro, muy simple, pero con mucha profundidad en alcance. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Aldo, muchas gracias por tus comentarios tan claros, yo creo, y sencillos y como muy concretos. Afortunadamente, Aldo no es nada retórico. Es una gran ventaja que has aprendido en la Academia Gringa. Muy bien, entonces, Javier y Aldo, ¿les parece si simplemente abrimos? Tenemos, es la 1:20, tenemos hasta la 1:50, abrimos el espacio para preguntas y los comentarios de ustedes. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién tiene preguntas? Tal vez levantando la mano, ¿cierto? Levantando la mano de la mejor forma para que el chat mismo. Luis Conejo. Luis Conejo y luego Giorgio. Entonces, Luis, te oímos, Luis. Gracias. Buenas tardes desde Costa Rica. Yo tengo unas preguntas desde la ignorancia de alguien de Centroamérica preguntando para Centroamérica con respecto al artículo. Ustedes identificaron relaciones entre los códigos geopolíticos de Estados Unidos y si Colombia tenía códigos geopolíticos en esa época y para ese contexto. Después, si pudieron hacer análisis de redes con respecto a los personeros que trabajaban con la compañía y que a veces se pasan a trabajar, qué sé yo, a las cancillerías, a los ministerios de Relaciones Exteriores. Sí, digamos, creo que a futuro sería muy interesante ver utilizar ese modelo teórico para comparar más países con las transnacionales. Eso sería. Muchas gracias y muy interesante todo. Gracias, Luis. ¿Ustedes quieren ir respondiendo? Sí. Luis, muchas gracias. A ver, primero, una respuesta corta a Aldo. Muchas gracias por ese comentario. Yo no conocía todos los detalles de ese proceso, entonces muchas gracias. Esta es una oportunidad inusual en esta profesión. Pocas veces uno tiene la oportunidad de escuchar como un reviewer del paper de uno. Entonces, muchas gracias por toda esa candidez, Aldo. Muchas gracias. Segundo, voy a hablar con Marcelo y con Miñón porque fue desafortunado que no hubiéramos reconocido la autoría del... y por lo menos de aquí en adelante sí lo tenemos que reconocer. Era broma eso. No. Buen punto, Aldo. Muchas gracias. Buenísima el acronismo, el nombre y el acronismo que eso permite. Luis, completamente de acuerdo. En la segunda parte, sí hay evidencia de ese tipo de movimientos, pero más en la dirección del embajador que representó a Colombia en Washington, que tuvo que hacer el lobby junto con Flanagan, que era el representante de la Standard Oil de Nueva Jersey, para hacer el lobby en el Senado en 1921. Después, una vez renuncia a su rol como embajador de Colombia, regresa a Colombia y empieza a trabajar con la Standard Oil de Nueva Jersey en Colombia. Empieza a trabajar con la tropa. Entonces, sí, la puerta giratoria, como se conoce esa expresión, está ahí, pero en este caso es para un político que después va a trabajar con la empresa multinacional. Y de hecho,
eso es parte de algunos de los escándalos que llevó a que el Senado hiciera múltiples investigaciones y decodificara las comunicaciones del Standard de Nueva York. Porque se volvió un escándalo porque quedó en gris, no quedó completamente claro cuándo fue que efectivamente renunció como embajador y cuándo comenzó a trabajar para el Standard de Nueva York. Javier, ¿el Senado de Estados Unidos o el Senado colombiano fue el que dio las opiniones? El Senado colombiano, años después, cuando empezó a hacer investigaciones, pues porque esto es una relación increíblemente polémica que tiene muchísimos sobresaltos. Entonces, la relación entre la Standard de Nueva Jersey y Colombia tiene múltiples sobresaltos. El último es la negociación para que efectivamente se logre que la concesión sea devuelta al Estado colombiano y sobre los activos que se le devuelven al Estado colombiano se funda Ecopetrol en 1951. Pero eso fue negociado, eso no fue como que automáticamente se terminó el contrato, le devolvemos los activos, no fue así. Y simplemente para dar el contexto de manera apropiada, fue hasta donde yo entiendo el primer contrato petrolero que concluyó completo hasta ese momento. Porque en ese momento, en los 30s y 40s, se empiezan a hacer expropiaciones de manera frecuente a los contratos petroleros. Y este es uno de los primeros contratos que tenían todos sus sitios. No sé si es el único para el momento, pero entonces, pues es una negociación, pero en un contexto donde los estados latinoamericanos están expropiando a las empresas petroleras norteamericanas y europeas. Esa es la respuesta, Luis. Muchas gracias. Giorgio y después Cristina. Y después Enrique. Gracias, Javier. Un par de cosas que me puse a pensar escuchando la presentación. La primera es más como una pregunta. Tú resaltaste que eso se dio sobre todo o en buena razón por el cambio en quién tenía el poder, el poder negocial, ¿cierto? Ahí mi pregunta es qué tanto eso estaba debido a los costos hundidos de haber ya hecho una inversión importante versus al hecho que lo que ocurrió con el antitrust que rompió la empresa y las limitaciones, digamos, geopolíticas en poder explorar en Middle East, hacían un poco que esos costos hundidos en realidad fueran mayores, si uno incluía el costo oportunidad y las posibilidades efectivas que tenía Standard Oil de hacer otro tipo de inversiones. Porque creo que eso es importante porque si es más por las razones de limitaciones a exploración en otras partes, pues creo que daría como unas implicaciones diferentes para generalizar a otros casos, ¿no? Que tanto un país en desarrollo puede aprovechar de este tipo de oportunidades para obtener concesiones diplomáticas, aprovechando, digamos, de la inversión extranjera. Y otros comentarios que ya no son preguntas, sino como más temas de discusión. Creo que en la historia reciente hay muchos casos que suenan como un poquito parecidos. No sé, a mí se me ocurrió el caso de Gazprom de Rusia y sobre todo las relaciones diplomáticas que tuvieron con el gobierno alemán, en particular el ex canciller, ¿cómo se llama él? Schröder, creo que se llamaba. Bueno, eso también es un caso de puertas giratorias después, pero eso fue más como lo que ocurrió después. En realidad, digamos, se notaba mucho esa relación como diplomática especial que tenían con Alemania para proteger los intereses de la empresa y de Rusia. Rusia también, digamos, aprovechaba
de la acción de Gazprom ahí. Y otro caso que se me ocurre muy reciente es el rol de SpaceX, especialmente con su producto Starlink en muchos, digamos, países como pues ahora Ucrania, pero también empezaron a discutir si dárselo o no dárselo a Taiwán, por ejemplo. Y ahí lo que se escucha, obviamente creo que es demasiado reciente, demasiado para poder tener toda la información para entender realmente lo que está pasando, pero suena que por detrás podrían haber cosas un poco parecidas. Por ejemplo, Musk es muy activo en influenciar lo que diga Trump en algunas cosas sobre geopolítica y no es del todo claro quién se aprovecha más de esto, pero pues suena como que podría ser otro caso de estudio interesante para este tipo de aplicación teórica. Y bueno, esos eran mis dos comentarios. Gracias. Los ejemplos, buenísimo, porque una de las cosas que queremos explorar es ejemplos más modernos en los que esto puede estar sucediendo, algo en esta dirección. En el momento en que, desde antes de escribir el paper y en el momento en que se estaba haciendo el proceso editorial, había señales, digámoslo así, yo creo que esa es la palabra apropiada, en diferentes periódicos norteamericanos que, sobre todo al principio del gobierno de Biden, cuando todavía no era claro dónde se iba a posicionar Biden respecto a China, pues porque claramente Trump rompe respecto a Obama, y luego Biden entra y al principio no es evidente dónde se va a posicionar. Hoy en día ya sabemos que la posición de Biden y buena parte del Partido Demócrata también es muy fuerte ante China. Entonces, en ese sentido, esto aplica al principio de Biden y antes de Biden. Uno veía señales en diferentes periódicos, por ejemplo, que Apple estaba haciendo lobby al interior de Estados Unidos para representar los intereses chinos, porque tenía intereses económicos en China. Obviamente, pues allá se produce el smartphone. Es un mercado gigantesco también para Apple. Y en ese sentido, si las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y China se ponen, se enfrentan más fricciones, es posible que ese tipo de actividades se pueden complicar. Entonces estuvimos buscando diferentes ejemplos de China, de empresas chinas en África, diferentes ejemplos, pero no hemos podido encontrar el ejemplo perfecto que esté bien documentado. Entonces, muchísimas gracias, Jorge, por esas ideas. Lo vamos a explorar. Sobre la primera parte, sí, yo creo que no es evidente que si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos no divide a Standard Oil, en 1913 tenemos una competencia entre Standard Oil y Whitman Pearson. Es posible que no, es posible que sí, no puedo predecir qué hubiera pasado, pero definitivamente eso es parte del contexto. Ahora, yo no estoy seguro que eso le quite importancia a la intuición que se está desarrollando acá, porque parte de lo que está sucediendo acá es que estos son cosas que son difíciles de justificar públicamente. Entonces, buena parte de esto sucede a oscuras, y creo que la gracia de este artículo es que captura algo que podemos creer que pasa y que ha pasado más de una vez, pero aquí lo vemos claramente documentado porque tuvimos una ventana muy especial y fue que Estados Unidos tuvo que pagar reparaciones. Y entonces hay debates en el Congreso, hay una cantidad de información que normalmente no tendríamos si no hubiera habido ese tipo de proceso político. Entonces, una caja negra se vuelve más transparente. Además, en Colombia hubo otros escándalos de corrupción que yo
a que las comunicaciones internas de la Standard Oil de Nueva Jersey fueran decodificadas, una cantidad de cosas que generalmente no pasan y que hacen difícil investigar estos casos. Pero creo que en la mente de muchas personas está que esto sí puede pasar y ha pasado. No se sabe cuánto, pero está como la sensación. Y el poder, creo yo, que parte del poder del artículo es documentar este tipo de cosas que son plausibles a pesar de que frecuentemente no tenemos la documentación. Cristina, Enrique y Aldo. Vale, Ok. muchas gracias. Yo creo que parte de la magia de este artículo es que sé que usted lo lleva cocinando más de 10 años. O sea, que esto es una idea que usted lleva en la cabeza, que tiene en la cabeza hace por lo menos 12, 13 años, que a mí me consta y eso se nota. Yo tenía dos preguntas. La primera era sobre el efecto en las élites locales, pero creo que con la pregunta de Luis quedó contestada. Y la segunda es si usted cree que esas capacidades de ese como non-market strategy, de diplomacia, quedaron instaladas en otras empresas colombianas. ¿Y por qué no se utilizaron, por ejemplo, con las bananeras o con otras multinacionales? ¿O qué evidencia, así no sea pues muy profusa, que haya visto usted de uso de esas capacidades en negociaciones con otras multinacionales? Súper, Cristina, eso es una excelente pregunta. No tengo una respuesta clara de por qué, por ejemplo, la United no usó las fricciones entre Colombia y Estados Unidos para negociar. Una de las razones puede ser, pero no estoy diciendo que esto sea una respuesta satisfactoria, pero una de las razones puede ser es la United Fruit Company es un animal importante en Colombia, pero políticamente no tiene el peso estándar en Estados Unidos. La United Fruit nunca enfrentó procesos de antitrust de esta naturaleza, cosas de ese estilo, y el andamiaje político que tenía Standard Oil es difícil de comparar. Tal vez los herederos nos permiten, el poder político de Exxon en Estados Unidos es una reminiscencia, digámoslo así, de donde viene eso. Entonces yo creo que ahí hay parte de la historia. Yo creo que eso es parte de la historia. Y pues tengo que ver los números, pero lo que yo entiendo del negocio de los bananos es que no tiene el tamaño. Entonces lo que está en juego, las inversiones, qué tan grandes son esas inversiones, es de otro nivel. Pero eso es una respuesta insatisfactoria, Cristina, y es un excelente punto, muy interesante. Muchas gracias. Entonces, bueno, si quieren, hagamos lo siguiente. Escuchamos varias preguntas que hay y yo me quedo callado y al final trato de responder. Bueno, entonces, Aldo, Enrique, Andrea, Roberto y Rodrigo Brito. Ok, súper rápido. Dos cosas que con lo que me quedé, me gustaría ver en el siguiente artículo. Ya ya quedó. Que es, ¿cuáles son los límites del poder diplomático de las empresas? ¿Cuáles son las condiciones que te dan los límites? Y el otro que me quedé pensando mucho, porque hay un caso de México muy interesante que puedes usar, es ¿qué pasa en la etapa 3? Una vez que ya hiciste las inversiones fuertes de capital, donde tiene el poder de negociación el país, ¿qué pasa si el gobierno necesita que la empresa haga diplomacia en esa tercera etapa? ¿Cómo cambia? ¿Qué predeciría? ¿Cuál sería la predicción de tu modelo? ¿Que cambia la flecha otra vez o se queda igual? Gracias. Vamos a Enrique, Andrea, Roberto. No, pues lo mismo, no, muchas gracias por el artículo. Me surge es como la idea de cómo se podría aplicar para otros casos. Me trae a la memoria otros casos que pasaron en la misma época. No sé si sean parecidos, iguales, pero por ejemplo el de la Bogotá City Railway Company, la primera compañía de tranvía de Bogotá, que justamente se fundó por iniciativa del mexicano William Randall, que era cónsul en ese momento en Barranquilla.
y es el que logra hacerlo, se le da la concesión a esta empresa, la empresa se establece en Nueva York y se vende varias veces. Aquí no, realmente no se ha hecho una buena historia. Y finalmente, después de la pérdida de Panamá, sumado al mar, se hizo una gran protesta en la ciudad y se le recibe la concesión y se apoya en ese sentimiento anti-norteamericano después de Panamá. ¿Qué pasó ahí? Me parece curioso como que se encuentran unos elementos, ¿no? Una empresa privada, donde el diplomático y está el gobierno de la ciudad, pero se vuelve un tema nacional. Y bueno, cómo también verse desde ahí y también otras compañías que de pronto estaban funcionando al tiempo. Pienso en el plan Bogotá Futuro, que es el primer plan urbano que tiene Bogotá en 1923, y una serie de obras de higienización que se hacen y se contrata una casa norteamericana que es la Casa Pula. Y cómo entra ahí, en ese momento de esas otras firmas. Pero bueno, digo más esto por si acaso es una vez estar ahí, no me parece o no, pero que vuelven a poner en juego ese papel de los privados frente a los gobiernos, influenciando decisiones. ¿Quién sigue? Gracias, Enrique. Andrea. Mi primera pregunta era muy parecida a la de Aldo, no la voy a repetir. Pero tengo una pregunta que hicieron el tema de la poca importancia de la diplomacia y el aporte del artículo. Ahora, la parte de la compra de votos, que aquí lo dijiste muy rápido, pero te he escuchado hablar bastante, ¿no? Y fue todo un proceso que ustedes tienen información. ¿Eso es diplomacia o qué es? Digo, porque el aporte también se podría encuadrar en otros marcos, ¿no? Porque no es solamente una cuestión diplomática, sino directamente ahí ustedes están proponiendo que hubo compra de votos, ¿no? En el Senado norteamericano. Y eso también es interesante porque generalmente la literatura, no soy una especialista como Aldo, pero generalmente son los países, si le digo más a Marcelo, siempre son los países de tercermundistas o más pobres los que se dejan influir diplomáticamente, y acá vos tenés al imperio, ¿no? No la multinacional, bueno, ex imperio, pero en este momento más imperio que nunca, y más en Centroamérica, que no es un tema menor. Yo creo que ahí la geopolítica, el artículo va por otro lado, pero pesa mucho. Estados Unidos no invadía, tenemos el mismo momento, digo, me parece que ese tema es interesante. No sé, por ahí puede ser otro spin-off. Gracias. A mí me llama mucho la atención cuando llamas una capacidad en su acepción correcta de capacidad para hacer cosas, pero que después la ves como un lastre. Porque a mí lo que me parece es que en ese segundo periodo, de 1919 al 23, lo que pasa es que el gobierno colombiano le está exigiendo, oiga, cumpla con lo que usted prometió. Usted prometió que iba a influir en el Senado norteamericano. Usted prometió que iban a resarcirnos y no ha cumplido. Entonces, nosotros no le vamos... Entonces, ahí el gobierno colombiano muestra un recurso que tiene, que es el control sobre su territorio y la posibilidad de dar concesiones. Entonces, lo que pasa es que no es que se conviertan en un lazo, sino que se la están cobrando. Y estoy pensando desde el lado de estrategia de que, o sea, en estrategia el metamercado me gusta más que el extramercado, el metamercado, el non-market, es allí el ejercer digamos, en hacer estas actividades diplomáticas corporativas, tienen que ver con, también como en los mercados, con el uso de recursos. Y esos recursos tienen que ser valiosos, significables. Y cuando los recursos son valiosos, como el tener la influencia sobre el Senado norteamericano, digamos, ahí es donde uno puede, ¿para quién más tiene esos recursos? Nadie más lo tiene, pues por eso es valioso, por eso es raro, por eso es inimitable y por eso tengo yo el poder que tengo. Pero entonces se junta y habría que escoger los casos muy particularmente porque aquí la Tropical Oil es única, o sea, ese poder no se compara con la United Fruit. El monopolio que tenía también es, si yo tuviera otro compitiendo y ofreciéndome también injerencia sobre los legisladores norteamericanos, pues de pronto yo me voy con ese otro. Pero esto era impresionante. Entonces, yo sí creo que hay como que resarcir el poder de los recursos y las capacidades. O sea, tenerlo muy claro. Uno, para las competencias y dos, para tener
yo creo, cuidado, pero tú puedes alegar y decir, no, 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 si es un lastre, ¿verdad? Pero yo como lo veo es, el gobierno colombiano fue digno y dijo, cumpla con lo que usted prometió. Bueno, Sí, sí. Súper. sigue Rodrigo ahorita. Andrés, digo todos, Javier, muy interesante todo. Yo tengo una pregunta parecida a la de Andrea, pero no de compra de votos. Si habría algo, si la composición del Senado y la Cámara es republicana o demócrata, como ustedes miraron eso, es decir, ¿qué pasaba dependiendo de cómo era la composición republicana, demócrata, si era favorable o no favorable a poder hacer estas cosas y cómo impacta ejecutivo y legislativo en Estados Unidos para eso eh, y afinidad del gobierno de Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos en ese momento, es decir, cuál era la cercanía y pues en ese tiempo no había droga, entonces pues no había esas cosas que se hacen. Ese sería un punto, el de corrupción. Y lo otro, lo que hace Roberto del metamercado, a mí el metamercado también es cuál es. Uno habla de esferas y grupos de interés en la metodología IA3. ¿Cómo cambiaría esto mirando los grupos de interés y personas que podían influenciar en las decisiones para hacer eso como darle legitimidad y las cosas? ¿Hubiera sido lo mismo o cambiaría en algo la estrategia que se podía lograr? Bueno, muy gracias, Rodrigo. Mira, Rodrigo y Javier y todo. Sí, quedan 4 minutos, son las 46, pero realmente 4 minutos, pero realmente quedan 14 minutos. Hasta las 2 estamos acá. Porque después de que conteste, yo también tengo algunos comentarios. Ok, chévere. Entonces, adelante. Bueno, que tenemos pues no, la mayoría de comentarios, muchas gracias. Creo que oyéndolos, una comparación con otros casos en Colombia más o menos contemporáneos de empresas norteamericanas podría ser algo interesante para hacer, definitivamente. Los casos que sugiere Giorgio, que son más modernos y le daría como una noción más contemporánea a la utilidad del aparato analítico, digámoslo así, creo que también son muy interesantes. Con Aldo hablamos del caso de México muy brevemente, pero me gustaría escuchar más detalles. Y completamente de acuerdo en explorar los límites del poder diplomático y qué pasa en la etapa 3. Eso me parece chéverísimo. Y bueno, ya de manera más puntual, percibo curiosidad sobre el trabajo de la votación del Congreso. Entonces aquí hago también un poco de disclosure. En la primera versión, tal como lo contó Aldo, no citábamos nuestro paper del Journal of Economic History, porque nos dio miedo, es la palabra, que nos dijeran, pero eso ya lo publicó, que no entendieran la parte conceptual o que nosotros no la hubiéramos podido explicar lo suficientemente bien para que se viera los elementos contraintuitivos y diferentes del aporte teórico. Y si no lo explicábamos bien, los editores iban a tener una salida muy fácil y eso usted ya lo hizo. Entonces nosotros nos enfocamos de lejos, hicimos el trabajo de archivo, no lo documentamos bien, tal cual como Aldo lo señala también. Para la segunda versión, tenemos la mejor versión de trabajo de archivo que hemos hecho en 15, 20 años de este trabajo colectivo. Pero la decisión de los editores fue, esto tiene que tener menos de 8.000 palabras, máximo 70 referencias, empezaron a cortar por todos lados. Entonces en este momento el mejor trabajo de archivo está sentado en los computadores de nosotros. Y eventualmente queremos hacer algo con eso,
pero eso es para contarles que en esta versión simplemente citamos los resultados del paper del Journal of Economic History, que es donde sí se examina el proceso de votación del Senado de Estados Unidos. Y si consideramos ese tipo de cosas, Rodrigo, los cambios que hubo a lo largo del tiempo en el equilibrio político entre demócratas, republicanos, de hecho hacemos análisis contrafactuales y hacemos análisis de robustez comparando la votación del Tratado Ruther-Thompson contra el Tratado de Versalles, que fue en el 2020, si me acuerdo bien, en la misma legislatura, y otro tratado internacional que en este momento no recuerdo, y mostramos que la coalición que estaba detrás del voto del Tratado Ruther-Thompson, de la ratificación del Tratado Ruther-Thompson, era diferente a las de los otros tratados internacionales, y no solo eso, sino hubo una iniciativa de reducir de 25 a 15 millones la reparación de Colombia involucrada en el Tratado Ruther-Thompson. Y eso lo podía haber hecho unilateralmente el Senado. Y lo que mostramos es que la coalición se mantuvo igualita, pero votó en contra de esa moción. Entonces lo que mostramos ahí es que hubo una coalición que estaba fuerte, que era diferente a la de los otros tratados internacionales que se ratificaron durante ese Congreso de Estados Unidos. Y la parte de la compra de votos es un punto sutil e interesante, Andrea. No sé si la compra de votos hace parte de la parte diplomática. Mi primera reacción es que tal vez sí, porque a lo que se refiere diplomacia en este caso es al cambio de posiciones de los países y cambio en la relación entre los países. Y la compra de votos ayudó a sumar el número de votos porque necesitaba supermayoría, es decir, 2/3, que fue parte de lo que permitió que se destrabaran las relaciones entre Estados Unidos y Colombia. Y no solamente se destrabaron, sino que Colombia fue increíblemente positivo. Y en el transcurso de los 20s, buena parte de la inversión que recibe Colombia durante esos Roaring Twenties desde Estados Unidos y la danza de los millones desde Colombia es norteamericana. Entonces, realmente destrabó la relación, donde aparentemente había unos dolores fuertes, pero muy claros. Y una vez se solucionaron, pues como que quedó claro que la relación no tenía por qué seguir sufriendo, digámoslo así. Entonces, en ese sentido, creo que sí es diplomático, pero es una muy buena pregunta. No sabía cómo responderla y es algo para considerar todos. Creo que con eso ya contesto las preguntas y los comentarios que surgieron. Y Carlos, encantado de escuchar los tuyos. A mí, gracias. Si tenemos tiempo, es 1:54, tenemos 5 minutos más. Sí, mira, yo tengo una serie de notas, no relevante, no creo, una serie de notas de diferente carácter, y no lo voy a leer todas, pero básicamente lo que he hecho es el ejercicio de lo que hay que hacer siempre en la universidad, es hacer como una reseña crítica del trabajo. Entonces son notas hacia eso. Y esas notas tienen como 5 grandes partes. Pero antes de las 5 partes, bueno, no se las voy a leer todas, simplemente mencionar los asuntos tratados. Yo le diría a Aldo una cosa, la anécdota muy interesante que nos contó Aldo. Realmente la anécdota es comparativa. En ese sentido, también entre toda la misterio, el silencio que corresponde, porque en la Universidad de los Andes, en esta facultad, hace 20 días lanzamos un libro, con motivo que la facultad está cumpliendo 50 años y tal. Y es interesante, es una colección de capítulos, es interesante porque ese fantasma que tú cuentas mató casi igual. De que algún autor me dijeron con un gran misterio, después de toda la cosa, me dijeron que debería llenar el vacío de consultar a tales autores.
¿no? De las tres eran ellos mismos. O sea que Aldo es un adelantado. Bueno, el primer punto, Aldo, muchas gracias porque es un adelantado internacional. Y una cosa, aquí una cosa meramente criolla. Primer punto de mi posible reseña, yo básicamente lo que digo es, me parece que esta es una conclusión muy valiosa, este artículo, muy valiosa. Y no únicamente de Javier y de Marcelo, sino también de nuestro colega coreano, los tres. Y es muy valiosa, y entonces explico por qué en términos teóricos y conceptuales, porque digo que es una conclusión mayor, etcétera. Me llama la atención que nadie mencionó, pero yo hay unos puntos que tomo para esa posición, para decir que es muy valiosa. No es únicamente los conceptos, es el theoretical framework. Se desarrollan un enfoque analítico y lo llaman así, es una conclusión que relaciona los conceptos, etcétera, etcétera. Me parece también que el método mismo da para mucho pensamiento el artículo, porque no es accidental, no, el título, History to Theory Approach, ¿cierto? Y me parece, dentro de ese primer punto, noto simplemente un vacío, y es que yo creo que hay otra corriente, no de la International Business, sino la sociología gringa, que se llama Grounded Theory, teoría enraizada en los datos. Pero más allá, aquí en ese pobre país o rico país colombiano, y en ese mismo grupo, hay una trayectoria de investigación usando la Grounded Theory, muy cercana. Lo que la facultad y lo que el grupo ha hecho respecto a la fundación social, en gran parte, fue basado en que no había una teoría para probar, una teoría para generar. Creo que si ustedes miran eso es muy interesante. Yo entiendo la finura con que miran las cosas, pero hay que hablar con ese otro público también. Lo de las fuentes me parece que es fascinante, muy interesante. Y lo de las 6 proposiciones, los empirical findings, son 6 proposiciones, también tiene sentido que llaman proposiciones, ¿no es cierto? Y yo creo que algo interesante también, que es muy para aprender de ese artículo, es que hay una sección que llama las limitaciones. 4 limitaciones muy interesantes. Bueno, el segundo punto de mi reseña tiene que ver con cómo diferentes miradas sobre el artículo están marcadas más que por asuntos personales, por asuntos académicos de Stan Poland. Entonces, el artículo tiene la gran ventaja que se puede mirar desde el punto de vista que ustedes lo miran del International Business. Pero si uno dice, no, a mí no me interesa mucho eso, yo no soy de ese paseo. Entonces, bueno, ¿usted en qué paseo está? Estoy en el paseo de la Economic History. Dice, no, ninguno de los paseos me interesa el paseo de la Management Theory, porque estoy en tal área. Yo creo que esa es una gran cosa. Entonces, me parece que seguramente van a venir muchos comentarios que hay que pensar de dónde vienen. Y dentro de eso, de dónde vienen, no únicamente temáticamente y desde el punto de vista de las áreas académicas y en Estados Unidos, yo añadiría, dado que los autores, todos los autores son colombianos, ¿no? Y norteamericanos a la vez, el peor eres tú y Marcelo nació en Pasto, Colombia, ¿no? Y Kim no es estadounidense, es coreano, entiendo yo. Pero el punto es este. Me parece que los colegas nuestros, pensando no en esa comunidad que ustedes están tan interesantes, tan variadas, sino pensando en la comunidad muy latinoamericana, yo creo que en la reacción hay que socializarlo, mostrárselo académicos en 2 grupos. Uno, yo lo pondría así, Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Es un grupo de académicos que están preocupados en estas cosas, que han perdido una otra área, pero ese grupo es muy diferente de uno que lee mucho menos cosas de los extranjeros, que es el colombianito, o los de Colombia, ¿no? Y los de Perú y Venezuela. Yo creo que es un segundo grupo. Y dentro de Colombia, pues yo digo que el grupo GH es un poco raro, pero no es diferente del resto del país. No para bien ni para mal, pero es muy diferente de otras investigaciones. Pero nos queda un gran país, que es México. Yo diría que en México hay sectores muy avanzados, muy comunicados con Estados Unidos, con Gran Bretaña, y otros muy mexicanos en el sentido más criollo del mundo.
Igualmente, creo que en el caso latinoamericano hay toda una historia, llamémosla económica, social, política, history, que ha estado analizada, por ejemplo, por Cerruti, en dos capítulos, en dos libros, varios Cerruti, uno del 2006 y otro del 2008, en que él explica cómo surgió lo que él llama los estudios empresariales de la historia económica, la historia empresarial, cómo surgió y cómo surgió en América Latina, en esos países del primer grupo, un gran desarrollo de muchas décadas. Entonces, eso es interesante y yo considero que algo muy interesante de ese capítulo, soy todavía la parte segunda, son 5 nomás, es esto. Ustedes, Aldo, Marcelo, están en Illinois, Marcelo, tú estás en Brandeis, Kim está en Ohio State, tú estás aquí y allá. En cierta forma, lo mismo Aldo está allá, pero está aquí también. Entonces, ustedes son un grupo de gente raros, en el buen sentido del término. No es muy común. Al menos aquí, si uno mira nuestros colegas colombianitos, todos están en Colombia, no más. Y si acaso consideran que es muy importante la ciudad versus la ciudad B, que van a hacer una gran expansión a la ciudad B. No, yo creo que hay que tener en cuenta esas, no para mí, nadie las va a despreciar, sino para decir esa comunidad tiene que leer este artículo, porque de golpe tienen muchas preideas, muchas cucarachas en la cabeza por haber leído únicamente en español, ¿no? Pero son una comunidad que igual le servirá mucho eso. Tercera cosa, yo leí este artículo como dentro de ese mismo seminario, Javier y todos ustedes tuvieron hace unas sesiones en agosto, en que Marco Palacios hizo unas preguntas y hizo una posición muy interesante sobre la historia empresarial alternativa. Yo sé que son diferentes, pero yo diría los puntos que Marco tocó en esa sesión, que están grabados, son muy interesantes, porque yo sugeriría que ustedes, Javier, Marcelo y Kim Jong, se los hicieran, porque haciendo la diferencia que hay que hacer, son muy relevantes. ¿Y vienen de dónde? Vienen de un tipo que es Palacio, que no es una escuela de administración, que no es business historian, que como él dice con mucho orgullo, soy un historiador. ¿Y qué? Un puro historiador como fue Safo. Cuarta cosita, antes de terminar, me parece que también para ustedes que están en Estados Unidos, en Gran Bretaña, para sus colegas, y que parte son nuestros colegas también, pero yo creo que hay una serie de debates de la business history muy cercanos, muy recientes, y yo creo que ustedes seguramente van a dialogar con ellos, que les dan muchas ideas, tanto a ustedes, pero sobre todo a ellos, ¿no es cierto? Y hoy, un ejemplo, meramente hay un review del Lipartito, ¿no es cierto? Que es el Lipartito sobre un libro que es muy crítico de la business history, un review, una revista en Enterprise and Society fascinante. Y yo diría simplemente para terminar esto, y me apoyo y me aprovecho de un libro que fue coeditor, uno de los autores, Marcelo, que es este libro que tengo aquí, se llama Organizations in Time. En Colombia es virtualmente desconocido, y ustedes, Aldo y la gente que se han dado ese otro mundo que tienen que leer más y tal, seguramente no es desconocido. Pero en Colombia, yo diría, en varios países de América Latina, es desconocido. Y no tanto es porque esté en inglés o no, pero yo diría una cosa, este es un libro que fue publicado en el 2015, hace 9 años, y es un conjunto de artículos fascinantes. Pues simplemente me aprovecho del título que Marcelo y Guadami, que son los coeditores de ese libro, le ponen a la introducción. Se llama The Future of the Past, el futuro del pasado. ¿Qué futuro tiene el pasado en el campo de Organizational Studies? Que es diferente del campo de estrategia, que es diferente o es una subcategoría, la International Business, la estrategia, donde yo estoy parado trabajando sentado. Y yo diría simplemente que pondría juntas ambas cosas, no únicamente por el hecho de que sea Marcelo el autor de ambos trabajos, sino porque me parece que si uno comienza desde América Latina a preocuparse por el artículo de ustedes, a entender lo que hay que entender, a leerlo, a tener la disciplina que ustedes tienen, que me parece que es fascinante, porque uno puede alejarse o no de esa disciplina, pero en esa disciplina hay esas
definido, no es lo que a mí me parece que esa, no es la imagen retórica, toda esa cosa que ustedes el diario viven en Estados Unidos y que nosotros hemos vivido porque estamos aquí y allá también. Yo creo que es muy poco común en nuestros scholars de Latinoamérica que tienen ese interés. Simplemente no lo leen, o si están en inglés, dicen que no lo leen en inglés, o que los desprecian o no. Y yo creo que es una invitación a que quienes logren ustedes hacer una estrategia, ustedes que saben tanto de esas cosas de la estrategia, para difundir, socializar el artículo entre los colegas, junto con el artículo les digan una cosita. Este artículo invita, permite a que revisitemos un librito, un librazo que es este libro, que tiene 10 capítulos de hace 10 años. Eso es lo que tenemos que decir y en el futuro volver esto más claro de volver en un book review de un artículo. Muchas gracias. Son las 2:05. Nos hemos pasado un poco de tiempo, pero muchas gracias a todos ustedes. En el mejor momento, aquí cerramos, hubo 19 personas en este himno. De las 19 personas, 7 estábamos de carne y hueso aquí sentados. ¿No es cierto? O sea, que a 12 por fuera. Muchas gracias y dentro de 15 o 20 días los invitamos al seminario que estará a cargo de Andrea Lu. Muchas gracias a todos. Y Aldo, Gracias, muchas gracias. hasta luego. Gracias.